Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En la charla de hoy nos vamos a referir a este otro grupo bacteriano importantísimo. Prácticamente abrimos el segmento de bacteriología sistemática. Ahora sí, empezando a revisar género por género y de acuerdo a las patologías agrupadas en los diferentes sistemas que vamos a ir revisando. El primer microorganismo es el que tiene que ver precisamente con el representante mayor de lo que conocemos en general como el género de los estreptococos o género Streptococcus. Es un género tremendamente importante, como ustedes van a ver. Cuando hablamos de estreptococos nos estamos refiriendo a microorganismos que tienen esa forma típica, ¿verdad? Por algo son cocos, estreptococos. Y cuando hablamos de cocos estamos hablando de aquellas bacterias que tienen forma esférica. No podemos decir redondeada porque a la microscopía les vemos redondeados, pero sabemos que eso no es real, ¿verdad? Si nosotros vemos la realidad de aquello que estamos, en este caso, coloreando y observando, en realidad son imágenes tridimensionales. Y en ese sentido, entonces, veríamos esferas. En este caso, son básicamente de carácter pictorial gram positivo. O sea, van a tomar esta coloración que ustedes están viendo aquí, ese color violeta o violáceo que caracteriza a las bacterias gram positivas. De hecho, cuando nos vamos formando como médicos generales en principio, lo que nos interesa es el poder reconocer bacterias gram positivas y bacterias gram negativas y un tercer grupo, como ustedes van a estudiar más adelante, el de las espiroquetas en general, ¿no? Pero es interesante y es bueno saber quiénes están en el cajón de las bacterias gram positivas y quiénes están en el cajón de las bacterias gram negativas, además de las espiroquetas y aún de otras más a las que conocemos como bacilos ácido alcohol resistentes. Y esto simplemente porque gracias a ello uno puede incluso empezar a tratar, puede incluso iniciar un tratamiento desde la perspectiva empírica, antes de tener confirmación por laboratorio, o allá donde no tenemos ni siquiera la opción de laboratorio. Si yo sé que estoy enfrentándome a una bacteria gram positiva, tengo más probabilidades de acertar, no solo en el diagnóstico, sino básicamente en el manejo desde el punto de vista de la infección y poder resolver a favor del paciente. Y desde ya, ahora que estamos hablando de los estreptococos, estrepto es cadena. Y es eso lo que están observando aquí. Miren esas cadenas de cocos que precisamente cuando nosotros vemos la imagen general parecen a la manera de cuentas de un rosario, ¿verdad? Esa es la imagen más clara que ustedes pueden tener al respecto. En cuanto al tamaño de estos cocos, si yo miro uno solo, obviamente uno de estos tiene un diámetro de más o menos 1 micrómetro. Si yo deseo ahora comparar, siempre es bueno tener una imagen de comparación. Ustedes ya han visto en histología y con seguridad en biología en colegio lo que pasa con los eritrocitos, ¿verdad? Cuando se refiere a imagen microscópica. Cada eritrocito humano que ustedes han visto tiene un diámetro de más o menos 7 micrómetros. O sea que esto es 7 veces más pequeño, cada uno de estos, que un eritrocito. ¿De acuerdo? Con ello ya tenemos la escala de observación perfectamente establecida. Lo interesante, por otro lado, es que estas bacterias característicamente no tienen movimiento. Son inmóviles, pero además no forman esporas. ¿De acuerdo? Ahora, si yo miro a estas bacterias desde el punto de vista de su fisiología, bueno, ahí tengo que ver que en todo caso estas bacterias trabajan con su metabolismo desde el punto de vista fermentativo. Recuerdan que cuando analizábamos el metabolismo de las bacterias, veíamos que unas fermentan para respirar, fermentan, y otras para respirar entran al ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, en este caso tienen mecanismos de respiración de tipo fermentativo, lo que ya rápidamente nos muestra
cuáles pueden ser sus características generales. Obviamente, eso significa que son bacterias catalasa negativas, porque no están respirando, sino que están funcionando sobre la base de mecanismos de fermentación y obviamente, por lógica, por el hecho de saber que son fermentativas, las pruebas de oxidasa son negativas. Son bacterias anaerobio facultativas o mejor aún, microaerofílicas. No necesitan grandes tensiones de oxígeno, sino más bien incluso necesitamos a veces enriquecer la atmósfera para que puedan desarrollar con una concentración ligera de anhidrido carbónico y con lo cual mejoramos las opciones para poder obtener el desarrollo de este tipo de bacterias. Perfecto. Hasta ahí lo microbiológico, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué nos interesa saber? ¿Cuál es el hábitat? ¿Dónde residen estas bacterias, verdad? En general, los estreptococos les podemos hallar en la piel. Allí donde ustedes pongan los ojos en vuestras pieles, ahí hay estreptococos. De hecho, hoy sabemos que en la microbiota, o si ustedes quieren de manera global, en el microbioma de una persona, el primer lugar en cuanto a géneros lo ocupan los estreptococos y muy pegaditos a estos los bacterios que corresponden al grupo de los anaerobios estrictos. O sea que los estreptococos son bastante abundantes porque no solamente están en la piel, también les encontramos en las glándulas sebáceas de la piel, como también en las mucosas en general. Llámese la mucosa uretral, la mucosa oral, la mucosa vaginal, en fin, allí donde ustedes, en cuanto a mucosas, puedan tomar una muestra o analizar, con seguridad van a encontrar estreptococos, ¿de acuerdo? Tanto en los humanos como en los animales. Otro detalle interesante es el hecho de que ya, desde la perspectiva laboratorio, para nosotros es imprescindible estudiar las colonias, que en todo caso son el resultado del desarrollo de estas bacterias. Si no pudiéramos estudiar sus colonias, no pudiéramos clasificar bien a estos microorganismos, pero sobre todo por los patrones de hemólisis que pueden provocar o pueden producir cuando les sembramos en medios enriquecidos, como es el caso del agarzaina. ¿Listo? Ahora sí, a partir de esto nosotros podemos incluso mirar qué pasa con la estructura antigénica de estas bacterias. Pero fíjense en este detalle que es muy interesante. Aquí están viendo ustedes lo que vendría a ser el equivalente de la pared, la membrana celular y algunas sustancias de superficie que poseen los estreptococos. Sobre todo cuando estamos hablando de la especie más importante, aquella con la cual tenemos que lidiar durante toda la vida como médicos. Y es que estamos hablando del Streptococcus pyogenes, también conocido como estreptococo beta hemolítico del tipo o del grupo A. ¿No? Este es el estreptococo más importante, no por su número, por su cantidad, sino por las patologías que puede producir. Entonces ya vamos a ver un cuadro donde vamos a revisar otras especies más, pero de lejos para nosotros. La más importante, aquella que es motivo de preocupación, sin duda alguna, gira alrededor de lo que es el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del tipo o grupo A. ¿Por qué? Porque este microorganismo tiene la capacidad de poder provocar a nivel faringoamigdalar lo que conocemos como las faringoamigdalitis agudas, sobre todo cuando estamos hablando de aquellas que son puntáceas, en otras palabras, que dan cuadros con gran producción de material purulento. Este material purulento queda alojado en las criptas amigdalares y eso es lo que podemos observar cuando una persona cursa por estos cuadros de faringoamigdalitis y que con justicia se le llama de carácter agudo, de carácter además francamente purulento, precisamente por la calidad y cantidad de pus que pueden producir. Es una respuesta del organismo, pero es importante saberlo, ¿de acuerdo? Por eso es que todavía seguimos estudiando estas bacterias en el capítulo de los llamados cocos piógenos, porque pios es pus y genos
la capacidad de poder dar origen a, en este caso dan origen a material purulento como respuesta de ataque en el organismo, y es eso lo que podemos observar. Pero ¿qué es lo interesante acá? Si ustedes se fijan con cuidado, estamos viendo uno de los cocos, y vean ustedes, otra vez se repite eso que hasta el cansancio hemos visto en la primera parte, la estructura de la pared bacteriana, ¿verdad? Donde aquí está clásicamente el peptidoglicano, tal cual, ¿verdad? Típico. Estamos viendo los ácidos lipoteicoicos, los ácidos teicoicos, etcétera, que son parte de la estructura de la pared de una típica bacteria gram positiva, ¿no es cierto? Por debajo la membrana celular y por debajo ya estaría el citoplasma de esta bacteria. Pero ¿por qué nos interesa esto? Para no perdernos en los detalles, sino en lo que es importante. Para nosotros es tremendamente importante el hecho de que estas bacterias, fíjense, estas estructuras, presentan pili, o sea, pelos. Vean ustedes. Y lo interesante es que estos pelos usualmente están recubiertos, ya sea por los ácidos teicoicos, o mejor aún, por la famosa proteína M. ¿De acuerdo? Esta proteína M es fundamental y recubre estos pili. ¿Por qué se vuelve en un carácter importante esto? Porque toda bacteria que empiece a provocar un cuadro, en todo caso infeccioso, necesariamente tiene que iniciarlo todo con un proceso de adherencia. Tiene que adherirse a los epitelios, allí donde posteriormente va a provocar el cuadro ya patológico como tal, la enfermedad, ¿verdad? Si no tiene un mecanismo de adherencia, esta bacteria no va a poder quedar fijada, en este caso en los epitelios, y se desprendería, pasaría y no sucedería absolutamente nada. En otras palabras, el primer paso es la adherencia de la bacteria, y en este caso lo hace a los epitelios. Obviamente ustedes ya han estudiado histología, saben de qué epitelios estamos hablando cuando nos referimos a la zona faringoamigdalar, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle aquí importante? Es que estas células, vean ustedes aquí, tienen unos receptores, y estas son las que corresponden a los epitelios desde ya. Estas células tienen receptores. Estos receptores para estreptococos químicamente están compuestos por lo que llamamos la fibronectina. Y la fibronectina no es nada más que parte del citoesqueleto que ustedes una vez más ya han estudiado en histología. Esa fibronectina, que es la que se encuentra en los receptores, sirve para que estos pili, o sea, estos pelos, puedan, gracias a la proteína M y a los ácidos teicoicos que les recubren, puedan actuar como verdaderos ligandos y se puedan unir a los receptores, y de esta manera se favorece la adherencia. O si ustedes quieren, estos estreptococos quedan fijados, adheridos a lo que son los epitelios. De no existir fibronectina en estos epitelios, no se podrían fijar los estreptococos y no se podría producir un cuadro infeccioso como tal. ¿Se entendió? Así que entonces, pregunta de parcial, para nosotros el receptor en las células, en este caso del hospedador de nuestro paciente a nivel faringoamigdalar, están representados precisamente por las moléculas de fibronectina, que no son otra cosa, hemos dicho, que parte del citoesqueleto de estas células y que desde ya sirven como verdaderos receptores a lo que vienen a ser los ligandos en los pili de estos microorganismos. ¿Se entendió? Listo. Al resto ni lo voy a nombrar todavía para no confundirles. Conclusión, entonces ahí están las proteínas M, a las que las llamamos también como antígenos M, porque son parte primaria importantísima en la pared de las bacterias. Aquí tenemos a los pili, que se prolongan, hemos visto, han visto y ustedes han podido comprobar a través de la cápsula de los estreptococos del grupo A, y que hemos dicho están recubiertos o armados con proteína M y también recubiertos por los ácidos teicoicos, ¿cierto?
Vean ustedes, esta es una imagen de dos cocos que corresponden a los Streptococcus pyogenes, obtenidos por microscopía electrónica desde ya. Estos detalles no los podemos ver con la fotomicroscopía compuesta convencional, ¿verdad? A eso no podemos verlo, pero es muy diferente cuando usamos la microscopía electrónica. Ya vean ustedes esta especie de cepillo, ven ustedes alrededor, eso es lo que corresponde a los pili o los pelos, que hemos dicho que son los que además caracterizan a la estructura antigénica de esta bacteria. ¿Listo? Damos un pasito más. ¿Por qué? Porque hay antígenos que se pueden detectar por un sistema que se llama de Lancefield. Ya vamos a ver más adelante incluso la fotografía de la bacterióloga que trabajó con esta estructura de la pared de estas bacterias. Porque resulta que esta estructura, químicamente hablando, corresponde a polisacáridos, y gracias a estos polisacáridos, hoy por hoy tenemos la famosa clasificación de Lancefield, en honor a la doctora Rebecca Lancefield, que además es ella la que descubrió o tipificó, estudió mejor a estos polisacáridos que se encuentran en la pared de estas bacterias, ¿de acuerdo? A estos polisacáridos se les llama carbohidratos C. Y cuando estudiamos la química de estos carbohidratos, nos encontramos que no habían tenido una sola estructura química, sino tienen diferentes estructuras químicas en cuanto a azúcares se refiere. Y gracias a este tipo de azúcares, hoy por hoy se conocen los carbohidratos que corresponden también a los diferentes estreptococos, por ejemplo, del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo F y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O sea que para hablar, les dije que el Streptococcus pyogenes tiene otro nombre, beta hemolítico del tipo o grupo A, ¿verdad? Para llamarle así es porque tiene un carbohidrato C, o solamente carbohidratos, si ustedes quieren para no confundirse, que está en su pared y que químicamente tiene una estructura por la cual le llamamos carbohidrato, en este caso, o, si ustedes quieren, polisacárido A. Otro tipo de azúcar corresponde al B, otro tipo de azúcar al C, otro tipo de azúcar al D, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora bien, si nosotros estudiamos los hidratos de carbono, o sea, el hidrato de carbono C presente en la pared de estas bacterias, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Me voy a encontrar con que gracias a los diferentes modelos de azúcares que existen, puedo clasificar a mis bacterias de acuerdo al sistema Lancefield, puedo clasificar en las del grupo A, las del grupo B, las del grupo C y así sucesivamente hasta la H. Salta la I, salta la J y sigue desde la K hasta la U. ¿De acuerdo? Cada vez que me hablan de un carbohidrato y me hablan de un polisacárido, en otras palabras, localizado en la pared de los estreptococos, me están hablando entonces de este carbohidrato C, que si yo lo estudio químicamente y veo qué tipo de azúcar tiene, me voy a dar cuenta si corresponde al grupo A, al grupo B, al grupo C, al grupo D, al grupo E, al grupo F, y así sucesivamente hasta llegar al grupo H. Luego salta, no hay IJ, y vuelve otra vez a empezar en K hasta terminar en el grupo U. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra ventaja es que para nosotros, en todo caso, solo interesan algunos de estos grupos. No tenemos que aprendernos toditos hasta la letra U, no hay necesidad, porque en realidad los que causan patología en nosotros están representados por el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo F y el grupo G. ¿De acuerdo? Los otros todavía, por ahora, no nos causan patología. Están en los animales, en diferentes animales, o están por ahí en vegetales, no causando patología en humanos. Por ahora.
Porque ya sabemos que esto es muy dinámico, no sabemos lo que va a suceder dentro de 10, de 20 o de 50 años, ¿verdad? Puede ser que algunos adquieran islas de patogenicidad, por ejemplo, transferencia genética de sistemas por los cuales pueden ampliar la posibilidad de poder colonizar una persona y a lo mejor de provocar enfermedades. Y es probable que dentro de 30, 40 o 50 años tengamos que aprendernos otros grupos más que estén empezando a causar enfermedad. Por ahora, solamente los del grupo A, que hemos dicho que son los que llevan la delantera, por ejemplo, son los que producen faringoamigdalitis aguda pultácea, los del grupo B, que ya vamos a ver quiénes son, los del grupo C, los del grupo F y los del grupo G. Salto al grupo D, porque son en realidad los enterococos, ya no están dentro del género Streptococcus, sino que tienen su propio género, que es el género Enterococcus, ¿de acuerdo? Que corresponden al grupo D de Lancia. ¿Listo? Y ya está. Ya sabemos lo más importante, aquello que nos interesa. Antes, hasta el año pasado, les dábamos la estructura antigénica de los diferentes azúcares para cada grupo y tenían que aprendérselo y en el examen entraba eso. No, ¿verdad? No estamos formando microbiólogas, microbiólogos, eso no tiene sentido. Nos estamos formando como médicos generales, siempre hemos dicho, de ahí en adelante. Una vez que se gradúen, si alguien nos va a acompañar en la especialidad de la patología clínica, la medicina de laboratorio, la microbiología, ya será diferente. Ahí sí tendremos que ajustarnos en todo lo que esto se tiene que saber, ¿verdad? Entre tanto, esto es lo más importante. Ahora bien, la proteína M que habíamos visto hace un segundo atrás y que hemos dicho que actúa como uno de los más importantes de recubrimiento de los pili, porque le sirve también, hemos dicho, para engancharse a la fibronectina. Obviamente es un antígeno de superficie, obvio, ¿verdad? ¿De qué es una proteína fibrilar? Sí, ya está, no necesito mirar más. Que se proyecta fuera de la superficie y su presencia va a determinar la virulencia de las cepas de Streptococcus pyogenes. Mucho de lo que tiene que ver con la virulencia de esta bacteria tiene que ver con esta proteína M como tal, ¿de acuerdo? Son resistentes a la fagocitosis y a la muerte intracelular por los polimorfonucleares y por lo menos existen 80 serotipos que son distintos entre sí y que se catalogan por números arábicos. Nos podemos nosotros encontrar la proteína M1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente hasta llegar prácticamente alrededor de las 80. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de esta proteína M? Es que induce reacciones cruzadas contra lo que conocemos como el sarcolema cardíaco humano. Es decir, para hacerlo más sencillo, a los tejidos a nivel cardíaco en los humanos. Eso de que inducen reacciones cruzadas ya nos están hablando, recuerdan ustedes cuando tocábamos los temas de inmunidad, hay respuestas de hipersensibilidad que hacen en este caso que las respuestas sean de corte cruzado. Y lo hemos de aclarar todavía un poco más. Adelante, Carol. Buenas tardes. Eso es. Bien, disculpen. ¿Por qué es importante? Decíamos, por las reacciones cruzadas. El sistema inmunitario arma respuestas a veces exageradas, que es lo que ustedes están estudiando en la parte de hipersensibilidad, ¿verdad? Y esas reacciones que son aumentadas, que son demasiado amplificadas, las más de las veces en lugar de ayudar nos perjudican. Por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad donde sabemos de que se dan por complejos o inmunocomplejos, ¿verdad? En estos casos va a suceder este fenómeno. En otras palabras,
esta proteína M químicamente es bastante similar a la química, si ustedes quieren, de las células cardíacas y obviamente en los humanos. Por lo tanto, si eso sucede así y hay una reacción de hipersensibilidad, toda la batería de anticuerpos se va a ir más allá del estreptococo, se va a ir sobre las células cardíacas y van a provocar daño, desde las válvulas cardíacas incluso hasta el músculo, hasta el miocardio inclusive. Y eso es terrible, ¿verdad? Porque una vez más, lejos de hacernos bien, nos está haciendo daño. Es una respuesta exagerada y lo peor, cruzada. Los anticuerpos son ciegos, no han estudiado microbiología. Por lo tanto, ellos van dirigidos hacia la química sobre la cual tienen que trabajar. Y en este caso, lamentablemente, no solo las fibras cardíacas en cuanto a músculo cardíaco, células cardíacas, sino también incluso la membrana basal de los glomérulos presentan respuestas cruzadas. Eso ya lo veremos paulatinamente en lo que va a ir por esta charla. Miren, por ello es de que sabiendo qué tipo de proteína M se está exteriorizando, pudiéramos a lo mejor ya adelantarnos a saber cuál es el daño que van a provocar estos Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? Porque las infecciones cutáneas causadas por Streptococcus pyogenes corresponden a estreptococos que pueden presentar proteínas M49, la M57, la M59 o la M61. Es más, en el lenguaje común ya ni siquiera decimos M, directamente decimos que presentan respuestas por las proteínas 49, 57, 59, 61. ¿De acuerdo? A la 61, incluida la 60. ¿De acuerdo? Estas, si pudiéramos estudiar el complejo M y supiéramos que en este caso este estreptococo que está causando problemas a nivel faringoamigdalar presenta una proteína M49, ya nos adelantaríamos y diríamos, este niño se dará cuenta que esto más va a pasar en población pediátrica, ¿verdad? Entonces diríamos, este estreptococo no solo está causando faringoamigdalitis, lo más probable es que va a continuar con un cuadro a nivel cutáneo, va a provocar una dermatopatía que lógicamente puede ser una erisipela, etcétera, como vamos a ver. ¿Listo? La otra parte es de que algunas son nefritógenas, o sea, hacen daño a nivel renal. Y si en este caso vemos que son las M2, la 42, la 49, la 56, la 57 y la 60, que incluso están causando problemas a nivel de piel, hemos dicho, ¿verdad? No solo entonces pueden causar la faringoamigdalitis, el daño a nivel de piel o primariamente en piel, sino que puede haber un daño a nivel renal por los mismos inmunotipos que corresponden a la proteína M como tal, ¿de acuerdo? Otras inclusive se relacionan con infecciones faringias y asocian glomerulonefritis, que son la M1, la 4, la 2 y la 25, ¿de acuerdo? Esto, si bien tiene su valor, tiene una importancia bárbara, la pena es que si nosotros quisiéramos estudiar esta proteína M en nuestro medio, los medios o las posibilidades son muy limitadas. Son muy pocos laboratorios que eventualmente pueden ofrecer la opción de poder conocer qué tipo de proteína M está expresando esa bacteria. O sea que para nosotros esto se vuelve por ahora en algo bastante teórico, pero que le sirve. ¿Por qué? Porque en el examen para la residencia médica, para quienes avancen hacia las especialidades, sí les van a preguntar esto. Y porque en el ciclo clínico sí les van a preguntar cuando lleguen a cardiología, cuando lleguen a reumatología, etc. ¿De acuerdo? Dermatología inclusive. M1 y M3 y los tipos M12 y M28 elaboran lo que se conoce como la exotoxina pirógena, tanto la A como la B, que se relacionan con infecciones cada vez más graves. Ya vamos a ver de qué se trata esta exotoxina pirógena. Listo, eso era lo más difícil, lo más complicado. Ahora volvemos otra vez a aquello que nos interesa. ¿Tienen cápsula estas bacterias? Las de cuando hablamos de la especie Biógenes, o sea, el estreptococo beta hemolítico del tipo grupo A. La respuesta es sí, tienen cápsulas. Y estas cápsulas les ayudan a estas bacterias
porque obviamente previenen los fenómenos de ozonización, que ustedes ya los están estudiando en la parte de inmunología. Por otro lado, están compuestas por ácido hialurónico y no tienen la capacidad de ser inmunogénicas. O sea, no trabajan sobre el sistema inmunitario, dicho de una manera más fácil, no provocan respuesta del sistema inmunitario. No hay anticuerpos contra estas causas. ¿De acuerdo? Hasta aquí se están dando cuenta que los anticuerpos están trabajando básicamente sobre la proteína M, ¿verdad? Los diversos tipos de proteína M, y vamos a ver también cómo pueden trabajar sobre algunas otras estructuras. Las bacterias que corresponden a biógenes pueden fabricar ahora otro tipo de enzimas como parte de su estructura, en todo caso antigénica, y además como mecanismos de patogenicidad y virulencia. La respuesta es sí, porque pueden fabricar lo que se conoce como la streptocinasa o streptoquinasa, que es lo mismo, o fibrinolicina de los estreptococos o del biógenes, porque sí, son capaces de fabricar esta enzima que convierte al plasminógeno en plasmina, y esta plasmina tiene la capacidad de poder degradar estructuras biológicas del tipo, por ejemplo, de membranas celulares, etcétera, las puede ir destruyendo. Lo que automáticamente nos está mostrando entonces que estos estreptococos tienen capacidad de invasividad. Si yo me infecto con estos estreptococos a partir de mi piel, pasan al tejido celular subcutáneo, o a partir de una lesión que sufro, pasan los estreptococos desde el punto de lesión al tejido celular subcutáneo, llegan a las fascias, avanzan hacia la musculatura. Estos microorganismos, al ir fabricando estas enzimas, pueden ir biodegradando, si vale el término, prácticamente todo aquello que se encuentre a su paso. Pueden destruir, pueden trabajar químicamente sobre lo que es el tejido celular subcutáneo, pueden tomar capas profundas de la piel, pueden llegar hasta incluso la masa muscular y continuar su avance. No se quedan en un lugar, sino que tienen esta capacidad de invasividad. Súmenle que además pueden expresar streptodornasa. La streptodornasa es una enzima estreptocócica que tiene la capacidad de poder despolimerizar el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en los núcleos de las células del hospedador, ¿verdad? Así que no solamente están destruyendo membranas celulares, no solamente están provocando la biodegradación de estructuras celulares, sino que además, gracias a la streptodornasa, también están despolimerizando el DNA, con lo cual termina de hacerse mucho más patente su capacidad de invasividad. También fabrican una potente hialuronidasa. Su nombre ya lo está indicando, en otras palabras, era una enzima que tiene la capacidad de poder digerir el ácido hialurónico, que es parte, sabemos, de la estructura del tejido conectivo o conjuntivo, ¿verdad? Por lo tanto, mucho más reforzada su capacidad de invasividad. Hasta ahí llega esa capacidad de invasividad, porque algunos otros Streptococcus biógenes hemos visto que tienen la capacidad de expresar estas exotoxinas pirógenas, sean las A, las B o las C, que en otras palabras solamente se van a empezar a expresar o a producir cuando estos estreptococos biógenes tengan contacto con un virus, con un fago. Pero este tiene que provocar un estado de lisogenia, o sea, el material genético del virus tiene que integrarse en el material genético de la bacteria, y ahora sí, empiezan a fabricar a partir de ese momento lo que se conoce como el complejo SST, que no es otra cosa que una enzima, más que decir una proteína, que tiene la capacidad de poder provocar lo que se llama la fiebre escarlatina. O sea, que cuando vemos que además ese niño es diagnosticado por escarlatina,
significa que en realidad lo que ha tenido es un ataque primario por Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Ha debido ser una faringoamigdalitis, un problema de piel, una lesión estreptocócica en piel, y a partir de ello, si el estreptococo corresponde a los grupos que están ligados a la posibilidad de la producción de esta exotoxina pirógena, que eran el grupo M1, M2, M3, ¿recuerdan? Entonces, automáticamente, y si además tienen contacto con un virus, con un fago que provoque el estado lisogénico para que empiece a fabricar esta exotoxina, ahora sí, este niño va a empezar a presentar esas manchas rojas en la piel que caracterizan, entre otras cosas, a la escarlatina. O sea que la escarlatina no es una enfermedad eruptiva, no es como el sarampión, la varicela, etcétera, que las estudiamos en el paquete de las enfermedades donde son virus los que causan el problema. Acá es una bacteria. Pregunta de parcial, el agente biológico de la escarlatina entonces es el Streptococcus pyogenes. Obviamente, si este ha tenido contacto con un fago que ha provocado un estado de lisogenia y a partir de esto se activa la expresión o producción de las proteínas del paquete SST. ¿De acuerdo? Pero no solo ello, también son capaces de poder expresar hemolicinas. Su nombre lo está indicando, destruirán eritrocitos, ¿verdad? Y entre estas tenemos, por ejemplo, la streptolicina o hemolicina O y la streptolicina o hemolicina S. Generalmente la S tiene que ver con los fenómenos de hemólisis en el agar sangre. Por eso hemos dicho que era importante centrarlas en agar sangre. En tanto que las hemolicinas o streptolicinas O tienen que ver simplemente con la producción de la posibilidad de las hemólisis en el paciente, sobre los glóbulos rojos del paciente. Ahora bien, la streptolicina O, es una streptolicina fuertemente inmunogénica. Provoca también reacción del sistema inmunitario y por lo tanto la fabricación de anticuerpos. Si están los anticuerpos dirigidos sobre la streptolicina O, serán anticuerpos antiestreptolicinas O. Para no dar ese nombre tan largo, les llamamos ASTO, ¿verdad? Antiestreptolicinas O sea, ASTO. Y eso sí tenemos en nuestro país, en todos los laboratorios, las pruebas de ASTO que van a poder verificar el fondo inmunológico del paciente, si ha tenido o no ha tenido contacto con estas bacterias y si el tenor de anticuerpos está en un nivel normal o está demasiado alto. Si está demasiado alto, ya sé entonces que este paciente puede entrar en los problemas de hipersensibilidad, donde el daño ya no lo va a ejecutar pues el estreptococo, ¿verdad? El daño lo va a ejecutar el sistema inmunitario del propio paciente por una reacción, en este caso de hipersensibilidad por complejos hiperinmunes. ¿De acuerdo? Ahora bien, las hemólisis pueden ser alfa, beta. Generalmente, para las que estamos estudiando el corte de streptopiógenes, la hemólisis es beta. Por eso hemos dicho Streptococcus pyogenes o Streptococo beta, hemolítico del tipo o grupo A. Todo lo que hemos hablado aquí está en lo que corresponde a las sustancias que pueden fabricar, las enzimas que pueden fabricar y las proteínas que también pueden fabricar y que son parte de lo que viene a ser su estructura indígena. ¿Listo? Para que vean que todo está representado en una sola imagen. ¿Listo? Ahora sí, aquí está el grupo A, la conocemos, hemos dicho, esta bacteria en cuanto a su especie como piógenes, es el Streptococcus pyogenes. La hemólisis que causa en el agar sangre es beta, asociada a faringitis, faringoamigdalitis, infecciones en piel, infecciones en heridas, neumonías en tejidos profundos, síndromes por toxinas, donde está la escarlatina, y estas dos últimas que están asociadas a lo que llamamos metastreptococias o enfermedades provocadas por hipersensibilidad,
El estreptococo ya prácticamente no tiene mucho que ver acá, sino el sistema inmunitario. Son cuadros patológicos provocados por reacciones de hipersensibilidad asociados a complejos hiperinmunes. ¿Qué está acá? La glomerulonefritis aguda, como también la famosa fiebre reumática, ¿no? Esto van a estudiar ustedes en el nivel clínico. Es casi todo un parcial en cardiología, porque todavía seguimos teniendo problemas de fiebre reumática en nuestros pacientes. Por eso es importante, ¿de acuerdo? Pues como metaestreptocosis, enfermedades que van más allá de los estreptococos, que están causadas por el sistema inmunitario, por reacciones de hipersensibilidad, por complejos hiperinmunes. Entonces tenemos a la glomerulonefritis aguda, como también a la fiebre reumática, ¿de acuerdo? Las del grupo B son las que corresponden a la especie Agalacti, es el Streptococcus agalacti. También tiene un efecto beta hemolítico en el agar sangre, provoca la sepsis neonatal, las neumonías, sobre todo en recién nacidos, las meningitis en recién nacidos y también procesos de osteomielitis. Generalmente se asocia a patología neonatal en recién nacidos. La mamá está colonizada por esta bacteria a nivel vaginal, no le causa nada a nivel vaginal a la mamá, pero el bebé cuando pasa por el canal de parto se puede infectar y puede disparar una sepsis neonatal, ¿de acuerdo? Las del grupo C, la equisimilis también es beta, sobre todo da infecciones en heridas, procesos sépticos, sepsis puerperal, es decir, de las que han sido recién mamás. Por otro lado, cuadros de celulitis, no la celulitis que nos cuentan las señoras que hacen ejercicios y demás, ¿no? Dicen, ay, mi piel está de naranja, tengo celulitis, tonteras. La celulitis es la infección del tejido celular subcutáneo. Generalmente es letal, es agresiva, es terrible, porque la bacteria ha visto que se puede desplazar. No hay nada que le frene el paso, ¿verdad? Entonces esos cuadros de verdadera celulitis son cuadros muy peligrosos. Los del D, hemos dicho, los sacábamos del paquete de los estreptococos porque en realidad corresponden a los enterococos. Ya los estudiaremos en un capítulo aparte. Y los del G son los que corresponden al Streptococcus anquinosus, que también dan reacciones de hemólisis beta y sobre todo se asocian a cuadros de faringoamigdalitis. ¿De acuerdo? Ahora bien, me olvido de estos porque los vamos a estudiar con los otros estreptococos, con neumonía, aplicados aquí a los que son del grupo Viridae. No olvídense de estos por ahora. Lo que nos interesa es saber que este Streptococcus pyogenes, si bien causa faringoamigdalitis, es el microorganismo al que más buscamos en los cuadros de faringoamigdalitis. Pero nunca se olviden, del 100% de los casos de faringoamigdalitis o nasofaringitis, en otras circunstancias, por lo menos el 80%, 85% se deben a virus, no a bacterias. Y solamente un 15-10% se debe a bacterias. Y de estas, ¿cuál nos interesa buscar? Esta o esta dentro de los estudios. Estas son las peligrosas y estas son las que buscamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Miren esas lesiones. Típica faringoamigdalitis, ven los puntos rojos, edematosos. Aquí están las criptas amigdalares. Si las vemos con mayor acercamiento, están cargadas de material purulento, por eso tienen esa imagen, ¿verdad? Y aquí tomamos las muestras. Típica faringoamigdalitis. Probablemente el 80% de quienes estén aquí han pasado en su niñez por una infección de estas características. O el intertrigo a nivel de la piel, sobre todo asociada a los cuadros en los cuales hay ataque por estreptococos de la propia piel del bebé, y esto se puede asociar al síndrome de piel escaldada, como también los cuadros de erisipela en niños, que vemos a menudo, lo mismo que los cuadros de impétigo o de infecciones a nivel de la piel de los niños. Las características clínicas ya las verán ustedes más adelante en los segmentos correspondientes, en las áreas clínicas.
Pero miren ustedes las lesiones que pueden provocar. ¿Listo? Ahora sí, en lo que es invasivo. Hemos visto que es invasiva. Aquí estaba en piel, faringoamigdalitis y pared de contagio. ¿Qué pasa cuando estos Streptococcus pyogenes, hemos dicho, atraviesan la piel, llegan al tejido celular subcutáneo y continúan? Bueno, ahí tenemos la posibilidad primero de que se trate de Streptococcus pyogenes productores de exotoxinas pirogénicas. Listo, escarlatina, ya está, ¿verdad? Pero es más grave cuando tenemos toxinas del paquete SPE, porque ahora sí estamos hablando de superantígenos estreptocócicos que pueden empezar a provocar cuadros gravísimos por ataque, si ustedes quieren, masivo, donde la capacidad de diseminación termina provocando lo que se llama el síndrome de shock tóxico estreptocócico, que realmente es bastante grave, o la fascitis o fasciitis necrotizante. Estos cuadros de síndrome de shock tóxico estreptocócico son generales, toman básicamente varios órganos y están determinados por estos factores mitógenos o superantígenos estreptocócicos que provocan una respuesta de síndrome inflamatorio generalizado. ¿De acuerdo? Por otra parte, la fascitis o fasciitis necrotizante es grave porque el estreptococo, con toda la batería química que han visto, va pasando desde la piel. Alguien se accidentó, se cortó o se lastimó con un clavo por ahí enrumbrado, o estaba nadando y ha sufrido en la piscina un raspón. Y estos estreptococos atraviesan, en este caso, al tejido celular subcutáneo, continúan avanzando y van a provocar un cuadro terriblemente complicado. Miren, así empieza. No se quedó en el punto de ataque, el estreptococo ha ido avanzando y ha ido prácticamente, en este caso, provocando digestión de todos los tejidos gracias a esas baterías enzimáticas que posee. Se añaden además proteasas, ¿verdad? Con eso tienen la capacidad de poder invadir sin problemas. Miren eso. En su tiempo, y hablo de hace unos 20, 30 años atrás, a esta bacteria, el Streptococcus pyogenes, causante de estos desastres, se le llamó la bacteria carnívora, precisamente por eso. Tenía la capacidad de llegar hasta el tejido óseo, ¿no? Las más de las veces cuadros que o provocaban la muerte de los pacientes o provocaban tremendos problemas, incluso difíciles de reparar, aún con cirugía plástica. ¿Seguimos viendo estos cuadros? Claro que los seguimos viendo. No los vemos a menudo, pero sí los seguimos viendo, ¿no? Así que hay que estar preparados. Listo. Las metastreptocócicas están dadas, hemos dicho, por la fiebre reumática a partir de la respuesta de hipersensibilidad. Y para nosotros se asocian dos cuadros: la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. También la van a encontrar como glomerulonefritis aguda hemorrágica. Sí, ahora estas enfermedades no aparecen en cualquier momento, tienen edades de presentación de corte epidemiológico. Se darán cuenta que estos cuadros por estreptococos más aquejan a población pediátrica, ¿verdad? Y las glomerulonefritis, así como las fiebres reumáticas, atacan muy pronto, usualmente entre los 9 y los 14, 15, 16 años de edad. Ahí es donde se va a producir lo uno o lo otro, ¿de acuerdo? Son cuadros a los que hay que prestarles muchísima atención en el país. Seguimos teniendo pacientes con problemas de fiebre reumática, como pacientes que han atravesado por glomerulonefritis aguda hemorrágica, ¿de acuerdo? Con que ustedes ahora se lleven el concepto de que estas son las dos enfermedades a las que llamamos metastreptocócicas, o se deben ya no al microorganismo como tal, sino a las reacciones de hipersensibilidad de nuestro sistema inmunitario, pues ya hemos dicho todo lo más importante. ¿Listo? Quedó claro, ¿verdad? Sí. Listo. Para la toma de muestra, ya nos metemos al laboratorio y hacemos un tour por el laboratorio.
desde lo clásico, el hacer la toma de muestra faringoamigdalar. En prácticas vamos a hacer las tomas de muestra faringoamigdalares para aprender a tomar bien estas muestras, ¿verdad? Hasta incluso las muestras que vienen a partir de tejidos. Las siembras, vean, esta es una beta hemólisis, no porque diga beta, sino porque se han sembrado premeditadamente formando una beta, es decir, una B de corte griego, ¿verdad? Y obviamente estamos viendo esa beta hemólisis en agar sangre característica, ese color amarillo pajizo alrededor de las colonias, ¿listo? Mientras que este es alfa, ¿ven? Típicamente verdosa, tiene una hemólisis de tipo verdoso. A eso es alfa, hemólisis incompleta. Aquí está más claro, esto es beta, aquí está la beta hemólisis, la alfa hemólisis verde y lo que mal llamamos gamma hemólisis, porque en realidad no hay hemólisis. A quienes estamos estudiando están aquí, los beta, esos que dan estas hemólisis totales, completas, con esos anillos amarillo pajizos alrededor de las colonias. La microscopía nos va a mostrar los coquitos gram positivos en cadenas, ¿cierto? Así lo hemos dicho. Y tendremos algunas pruebas de laboratorio que nos ayudan en bacteriología. Por ejemplo, el test de Maxted o prueba de Maxted o prueba de la bacitracina, que a un desarrollo de streptococos, vean, son beta-hemolíticos, le ponemos un disquito de bacitracina y este tiene 0.04 unidades internacionales y provoca un halo que va de 14 milímetros para arriba, le consideramos positivo y en tanto no se demuestre lo contrario, para nosotros ese es un biógenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a ver que más hacen los laboratorios en Bolivia, los que hacen bacteriología. Porque lo otro, ¿se recuerdan? Sería romper las paredes de la bacteria, extraer el carbohidrato C y estudiar a qué corresponde, ¿cierto? Que ahora ya se hace más fácil por la biología molecular. Ah, pero ¿qué laboratorios tienen esa biología molecular? Casi ninguno, ¿verdad? En nuestro medio, si el laboratorio hace la prueba de Maxted, ¡excelente! Ya hizo mucho, ¿de acuerdo? Ahí está todavía más claro, ¿verdad? ¡Listo! O el PIR test, que también hacen los laboratorios en Bolivia, ¿de acuerdo? Si tienen la posibilidad entonces de enviar las muestras a un laboratorio de bacteriología, generalmente de hospitales, hacen Maxted y o PIR. El PIR va a ser positivo, como en este caso. Esta es una negativa, esta es una positiva, aquí está la positiva, aquí está la negativa. Listo, PIR positivo, eso es también biógenes en tanto no se demuestre lo contrario. O si estamos buscando el agalacti, el Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿se acuerdan? Ese que provoca la sepsis neonatal que está en el canal vaginal de la mamá, entonces hacemos esta otra prueba, que es la prueba de CAMP test. Esta prueba también la hacen prácticamente en todos los laboratorios de bacteriología de Bolivia, porque es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es sembrar un Staphylococcus aureus y transversalmente le siembro el Streptococo problema. Aquí he sembrado uno y otro, ¿de acuerdo? Esta es una lámina, obviamente no es mía, es de la Sociedad Americana de Microbiología, porque la muestra bonita. La llevamos a incubar, es en agar sangre de cordero, sacamos la cajita a las 24 horas y miramos. Vean, el estafilococo aureus provoca hemólisis beta. Estos eran hemolíticos beta, por algo los estoy probando, ¿verdad? Pero miren lo que pasa con este. La hemólisis beta de este streptococo sinergiza con la hemólisis beta del estafilo, se suman. Y al sumarse, miren lo que aparece. ¿Qué parece? Una flecha, ¿verdad? Entonces vemos flecha y decimos, ah, CAMP test positivo. Listo, estrepto beta hemolítico del grupo B. Y aquí no pasó eso. No se han sumado las hemólisis, cada quien está con su hemólisis beta y nada más. Este no es el grupo B. Este sí es el grupo B. Ahora, si estamos mirando A, es porque la flechita, el A, abajo decía, en el pie de página, A corresponde a beta hemolítico del grupo B o agalacti. Por si acaso, no se confundan, ¿ya? Entonces, este es un grupo B o agalacti, y este no lo es. ¿De acuerdo?
Aquí, quedó claro esto, ¿cierto? CAMTEST. Y ahí está la doctora Rebeca Lancia. Toda su vida la ha dedicado a estudiar estas bacterias y las ha clasificado, hemos dicho, en grupos a partir del carbohidrato C, pregunta de parcial. Y tenemos el A, el B, el C, todo lo que hemos visto hasta aquí. Ahora ya es una prueba más fácil porque se hace previo tratamiento del estreptococo, que es muy rápido, con un químico. Inmediatamente se hace una aglutinación muy parecidas a las pruebas que ustedes hacen o ya han visto de grupos sanguíneos. Así de sencillo, ¿ya? Hay anticuerpos dirigidos contra lo que uno quiere probar. Miren, aquí se produce esta aglutinación, este es grupo B, desde la galáctica, ¿cierto? En tanto que aquí se ha dado la aglutinación, este es grupo A, Diógenes, y ahí está, ¿cierto? Entonces yo miro el cuadrito general, aquí están los grupos y los nombres y apellidos de estas bacterias. Y una vez más, no me tengo que aprender todo. Los más importantes, A, B, C y G, ¿cierto? Pero de estos, los más importantes, el A y el B. Diógenes y Agaláctica, ¿cierto? Tratamiento a la penicilina. Y aquí sí, no se olviden, por ahora, todavía no se ha descrito un Streptopiógenes que sea resistente a la penicilina. No se ha descrito en el planeta Tierra. Para nuestra suerte, todavía esta bacteria es muy sensible a la penicilina. ¿Puede usar entonces penicilina en los pacientes? Claro que sí, droga baratísima, la puedo dosificar muy bien con estos niños y si es necesario le puedo unir en todo caso clindamicina, si fuese necesario. La otra opción, los macrólidos, pero aquí tengan cuidado. Porque entre los macrólidos ya saben que está la eritromicina, la acitromicina, y lamentablemente se ha puesto de moda la acitromicina hace ya casi más de 20 años, porque como es vía oral, entonces damos vía oral para no pinchar a la guagua, y ahí estamos ocasionando problemas. ¿Por qué? Porque ahí sí, la resistencia a la acitromicina ha subido en todo el mundo. Hay países en los que está ya en el 60% de resistencia. En nuestros países no está tan alta, pero palabra que está subiendo muy rápidamente, ya está bordeando el 20, el 30%, entonces ya es un problema, ¿de acuerdo? La droga maravillosa sigue siendo la penicilina. Si el paciente, el niño, es alérgico a la penicilina, a los macrólidos. En cuadros graves, invasivos, fascitis necrotizante, la incisión, el desbridamiento y el tratamiento, ¿verdad? Es el quirúrgico, no hay más. ¿Hay necesidad de hacer antibiogramas? En realidad no, porque si la penicilina funciona, ¿para qué vamos a pedir antibiogramas? ¿Verdad? No hay necesidad. Pero ahora, cuando sí tenemos el problema de los macrólidos, ahí sí, a lo mejor va a ser necesario que se hagan antibiogramas. Si la bacteria es sensible a la penicilina, lo es a todo lo que sea beta-lactano, obvio. Y si estoy diciendo de que no hay cepas con resistencia a la peni, sirve entonces la ampicilina, la amoxicilina, todo lo que sea beta-lactano, no hay problema. ¿De acuerdo? Finalmente, para los que son alfa-hemolíticos, los veremos en su momento, con los neumococos, no me tengo que adelantar para no confundir. Mensaje final. Entonces, para las enfermedades estreptocócicas, penicilina. Si el paciente es alérgico a la penicilina, macrólidos, o sea, eritromicina, acitromicina o claritromicina, ¿de acuerdo? Eviten los macrólidos hasta donde puedan, más usan la penicilina. Obviamente, si el niño es alérgico a la penicilina, ni pensar, ¿verdad? Pero si no es alérgico, siempre piensen en la penicilina. No hay todavía una cepa resistente en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Okay. Bien, eso es lo más importante. Gracias.